Hola, yo soy Gina Ortiz, bienvenido a Fresca Evolución, un espacio creado para ti donde encontrarás reflexiones y herramientas que te inviten a conectar con tu interior, a expandir esa conciencia sin olvidarnos del cuerpo y su lenguaje. Hola, hola, bienvenido a un episodio más. En esta ocasión vamos a dedicarnos al cuerpo y su lenguaje, como sabes. Pero antes quiero agradecer. Para mí es muy importante agradecerte cada episodio que me escuchas, cada recomendación que haces. De verdad haces que esto se mantenga vivo, que yo pueda continuar. Y pues bueno, siempre agradecer a esa personita hermosa y a todos los que nos escuchan en Singapur, que nos escuchan en Estados Unidos y a mis pacientes también, a mis futuros pacientes. Bienvenidos, les digo, aquí estoy con muchísimo gusto para servirte y para acompañarte en este proceso de evolución. Y pues bueno, vamos a empezar. Si eres nuevo en esto de conocer el lenguaje del cuerpo y qué es lo que me quiere decir mi cuerpo y todo eso, te invito a que al terminar este episodio vayas al episodio 6 de este hermoso podcast que se llama El cuerpo y su lenguaje. Ahí explico un poco más cómo son los procesos, de qué se trata, dónde encontrar información y tal. Pero el episodio de hoy vamos a irnos específicamente a los procesos digestivos. ¿Ok? Primero vamos a ir aterrizando la información, vamos a ir desde lo general y cada vez vamos a irnos metiendo un poco más. Este episodio está súper cargado de información muy valiosa que te voy a pedir que no intentes retenerla porque estará aquí. Se quedará aquí permanentemente para ti, para cuando lo necesites, para cuando se lo quieras enviar a alguien que creas que le pueda servir. Se lo envías y listo. Lo más importante ahora es que si eres nuevo en estos temas, abras tu corazón, abras tus oídos, tu mente para poder recibir toda la información y poco a poco la vayas digiriendo. Y vamos a dividir el episodio en 4 partes. Primero vamos a hablar de lo emocional, después vamos a hablar del proceso digestivo. Después vamos a hablar de los desequilibrios en específico. Acuérdate que no son enfermedades, o bueno, al menos yo elijo no llamarle enfermedades, son desequilibrios del cuerpo. Y al final es importante que te quedes hasta el final, porque ahí te voy a dar los mensajes que cada uno de estos desequilibrios tiene para ti. Ahora vamos a empezar desde lo general, desde lo más amplio y vamos a ir adentrándonos poco a poco, reduciendo poco a poco hasta llegar a ese mensaje final. Se dice que somos energía, somos espíritus, almas encarnados en un cuerpo humano, que este cuerpo es quien nos permite movernos, sentir, evolucionar, desplazarnos de un lugar a otro y en el camino se van acumulando experiencias, sensaciones, situaciones que hacen que las emociones se activen y tengamos reacciones frente a ellas y frente a nuestro entorno. Es en el cuerpo también que sentimos las emociones, como te decía, y que cuando no están atendidas, cuando no vas encauzándolas, se pueden estancar, puede haber estragos en este proceso. Desde la medicina tradicional china se habla de ríos que fluyen, donde la energía fluye a través de esos ríos. Son diferentes circuitos en donde puede haber bloqueos o estancamiento de esa energía. Y entonces se dice que es ahí donde empiezan los desequilibrios, las enfermedades.
Quiero hablarte ahora un poco de mi formación. Soy psicoterapeuta Gestalt. Una de mis especialidades es el trabajo con síntomas y eso significa que en el consultorio vamos ampliando la conciencia de los desequilibrios del cuerpo con la intención de mirar los procesos emocionales que estamos viviendo. En ocasiones hay una mejoría en esa sintomatología. En ocasiones también se revierte el proceso y en otras simplemente al ampliar, bueno, digo simplemente como si fuera algo muy sencillo, pero a donde quiero llegar es que si ampliamos la conciencia de lo que estoy viviendo, de los procesos que estoy viviendo, puedo tener acciones diferentes, puedo prevenir esas situaciones que están alterando mis emociones y eso repercute en mi paz. También parte de mi formación es lo que ya te he compartido en otros episodios y es de esos papás hippies que en los 80s, en los 90s me hablaban de metafísica y yo me apoyaba de Louisa Hay en ese entonces. Y pues bueno, crecí con toda esta información y está presente hoy en mí, ya está integrada toda esa información. Al igual que la biodescodificación, por ejemplo, estuve trabajando casi por un año con biodescodificación gracias a la alopecia y ahí pude adentrarme a ese mundo, conocer otras perspectivas, otras formas de trabajo que obviamente enriquecen mi formación como psicoterapeuta. También todo el proceso sistémico que se vive desde las constelaciones familiares, lealtades, pero bueno, todo esto que vas a recibir hoy te va a permitir prevenir, te va a permitir comprender e integrar. Si te das cuenta, estamos hablando de un futuro, vas a prevenir las situaciones que vienen, vamos a comprender lo que pudieras estar viviendo en el presente y de igual manera vamos a integrar situaciones del pasado. Decíamos que las emociones se viven en el cuerpo. Es gracias a mi cuerpo que yo puedo sentir frío, que yo puedo sentir todas esas sensaciones y desde ahí reaccionar. De la misma manera, si pasa una situación que a mí me conmueve, es en mi cuerpo que, por ejemplo, puedo sentir un lagrimeo en los ojos o una palpitación. Es gracias a ese cuerpo que yo puedo tener estas experiencias humanas. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a que, me duele la cabeza, voy, me tomo una pastilla y listo, se acabó. Me sigue doliendo, me tomo otra o me tomo una más fuerte. Y entonces es como si en mi carro yo tuviera un foquito que se prende y si yo no conozco ese foquito, ese indicador, ¿qué es lo que me quiere decir? Simplemente voy con el mecánico y le digo, ¿sabes qué? Apaga este foquito que no sé qué es y continúo mi camino. Posiblemente a media carretera esa anomalía que estuvo avisándome se haga presente y no sé, tal vez yo me quede tirada a media carretera. ¿Por qué? Porque no comprendí el mensaje que ese foquito del tablero de mi carro me quería decir. Bueno, pues lo mismito pasa con nuestro cuerpo, que nos va hablando a través de esos desequilibrios, de esos dolores de cabeza, de esa gastritis, de esa inflamación, de todos esos desequilibrios y que si yo me lleno de pastillas, no logro llegar a esa raíz, a ese mensaje que mi cuerpo está tratando de decirme. Y sin querer meterme a temas de alimentación consciente, que ese es otro de mis favoritos, y que por cierto, si quisieras que en algún momento escuchar en este episodio sobre ello, mándame un mensajito, déjame una reseña en Apple Podcast sobre eso. Y pues bueno, vamos a ver, las emociones. Para ir conectando con nuestras emociones, quiero que hagamos un ejercicio súper breve en donde yo te voy a ir diciendo una emoción y ve pensando qué reacción genera en tu cuerpo, ¿ok? De la misma manera, ¿qué sabor se te antojaría, por ejemplo? Si yo te digo miedo,
Si sientes como el miedo está en tu cuerpo, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sentirías? En muchas ocasiones se siente en el abdomen, se siente como un susto, como si se apretara el estómago. Y pensemos, si tuvieras miedo, si estuvieras ahorita frente a un león, ¿tú crees que sentirías hambre? Ok, está un poco drástico mi ejemplo, pero es real. En el momento en el que estamos viviendo bajo situaciones de miedo, lo que nuestro cuerpo quiere hacer, por una parte, es protegerse, sí, y entonces va a ingerir alimentos que le den esas capitas de protección. Por otra parte, va a ser un proceso en donde el estómago se cierra. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de que el estómago empiece a digerir información. Y entonces podemos sentir una falta de apetito ante esta situación. Si hablamos de enojo, ¿en dónde sientes el enojo? Algunas personas lo sienten en las manos, cómo se aprietan, algunas personas lo llevan también al estómago, algunas personas lo llevan al ano, por ejemplo. ¿Y qué sabores vienen a ti? ¿Será que vienen sabores dulces? ¿Será que vienen sabores más picosos, más como de carnes rojas? Permítete ir conectando con eso. Recordemos que el miedo que hablábamos hace ratito, la función del miedo es protegernos. La del enojo es poner límites. ¿Y qué hay de la tristeza? Cuando yo te menciono tristeza, ¿en dónde la sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Tal vez, no sé, te venga la imagen de una persona con lágrimas en la cara. ¿Cómo es su figura? Tal vez está encorvada, observa su abdomen, ¿cómo está? Está hacia adentro, su espalda se protege. ¿Por qué? Porque el propósito de la tristeza es ir hacia adentro de nosotros. ¿Y qué sabores se te antojan cuando yo menciono la palabra tristeza? Si estuvieras triste, ¿qué se te antojaría? Cuando hablamos de alegría, recuerda que el propósito de la alegría es la vivificación. Me siento completo, me siento vivo, me siento feliz. Esa emoción, ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes? Observa cómo tu cuerpo va expresando esa alegría y qué sabores llegan a tu paladar. Si hablamos de afecto, que es la última de las 5 emociones primarias, tiene como propósito vincularme. Si pensamos en afecto, ¿en qué parte de tu cuerpo lo vas sintiendo? Tal vez en tu garganta, tal vez en tu pecho, tal vez en la parte alta o las típicas maripositas en el estómago. ¿Y qué sabores llegan a tu paladar? ¿Qué sensaciones? Este ejercicio que estamos haciendo tiene la finalidad de irnos conectando con nuestro cuerpo y de recordarte también que los procesos digestivos empiezan desde antes de que un alimento entre a nuestro cuerpo. Es decir, lo que voy viendo, lo que voy sintiendo, cómo lo voy preparando, cómo está la presentación de ese alimento, que ya comienzo a digerir, mi cerebro empieza a estimularse. Y quiero compartirte un dato súper valioso, al menos para mí. Monique Vinay, en su libro Antojos Saludables, en la página 23, tiene una belleza que es un cuadro en donde nos comparte los antojos que podemos tener y las carencias emocionales que podemos sentir. Te comparto de las más comunes, por ejemplo, cuando tenemos antojo de algo crujiente y seco, lo que nos está diciendo esta carencia emocional nos habla de una falta de expresión, de un enojo guardado, de querer morder, de palabras no expresadas, y te reto a que la próxima vez que te sientas así como que, no sé, tal vez tuviste una discusión con una persona y te quedaste atorada y te quedaste así como, ¡ah! Como que en ese, ¡ay! No le dije tal cosa. Observa cuál es el antojo que viene a ti. Porque de esta manera vamos a poder ayudar a nuestros procesos digestivos.
Si yo estoy consciente de lo que me va pidiendo mi cuerpo, se lo voy a dar y eso va a ayudar a transitar el proceso. Ahora que si le agregamos un nivel más de dificultad, imagínate que te acaba de pasar esta situación y tú agarras y te metes una bolsa de papitas porque estás buscando algo crujiente y seco, y si ya traes un proceso de gastritis, pues obviamente se va a agravar. Pero ¿qué pasaría si agarras una jícama y la muerdes con toda tu fuerza y mientras lo estás haciendo, hasta salivé, y la muerdes mientras vas haciendo este proceso, pudieras ayudar a la digestión de lo que estás viviendo? Y pues bueno, ahí ya sería cosa de que consigas el libro, está en muchos lugares, habla de los antojos dulces, de los quesos, de los lácteos, de lo enchilado, de la comida grasosa, lo cremoso, las carnes rojas, lo salado, lo condimentado, y cómo cada uno de ellos tiene una carencia emocional que te puede ayudar a ampliar esta conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora sí, vamos a meternos a los procesos digestivos. Para ello, ahora te voy a pedir que imagines que frente a ti tienes unos lentes de tercera dimensión. Ya sabes, uno de los ojos está en rojo, el otro está en azul, y ya sabes cómo funciona. En el momento en el que te pones los dos, cuando abres los dos ojos y la pantalla está así, se puede ver en tercera dimensión, pero si solo me tapo un ojo, veo rojo, si me tapo el otro, veo azul. De la misma manera, vamos a hacer este ejercicio donde primero vamos a, por así decirlo, vamos a ver de un ojo y vamos a explorar cómo es el proceso digestivo a nivel físico. El otro ojo será cómo es el proceso digestivo a nivel emocional. Y después vamos a integrar ambos para mirar con los dos ojos para que esta información se integre y, por así decirlo, se convierta en tercera dimensión. Si empezáramos con el primero, imaginemos que tenemos un plato de fruta, que ya la vimos, está divina, está frente a nosotros y va a entrar a nuestro sistema. ¿Por dónde va a entrar? Lo vamos a masticar. Vamos a masticar ese alimento. ¿Qué es un alimento? Es una sustancia nutritiva que toma un organismo vivo para mantener sus funciones vitales. Y entonces lo tritura, pasa a el estómago, en donde se va a desintegrar a través de los jugos gástricos, va a irse convirtiendo cada vez más en una sustancia más líquida. Después va a seguir el proceso en donde llega a la digestión para que se asimilen todos los nutrientes que recibimos de ese alimento para posteriormente la evacuación. Obviamente es mucho más complejo, pero vamos a quedarnos en esto sencillito. Si tapáramos un ojo y viéramos el otro color, miraríamos el proceso emocional, en donde ese plato, en lugar de que sea un plato de fruta, imagínate que es una idea, una creencia, una situación, en donde llega a mí y yo la trituro, yo la mastico. Y después la voy procesando. ¿Para qué quisiera desintegrar ese alimento? ¿Para qué quisiera desintegrar esa idea, esa creencia, esa situación? Pues porque necesito sacarle los nutrientes, qué es lo que me sirve de esta situación que estoy viviendo, y también desechar lo que pudiera perjudicarme. Aquí en este proceso emocional obviamente se va poniendo un poco más complejo, y es cuando muchas veces necesitamos ayuda de otra persona o de un proceso más tranquilo donde nos sentemos a escribir, a asimilar, a procesar, o de un terapeuta que nos ayude a vivir esta situación de asimilación. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas creencias donde yo imagino que eso es totalmente dañino para mí. ¿Por qué? Porque hay una creencia base. Sin embargo, la situación tal vez no sea dañina para mí, pero como yo la percibo así, puedo desecharla antes de tiempo, por ejemplo.
Y pues bueno, continuando con este proceso emocional, después de que ya desintegré, de que ya asimilé todos los nutrientes o esos desechos, pues dejo ir libremente esa idea. Estos dos procesos que ya vimos, tanto el del ojo azul como el del ojo rojo, son procesos en donde todo funciona de maravilla. Todavía no le hemos subido un grado de complejidad. En el momento en el que nos ponemos los lentes y ya estamos en el cine y la función empieza, si yo me destapo los dos ojos, puedo ver en tercera dimensión, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este tercer proceso. Si llega una situación que yo la percibo como una gran amenaza, de inicio te digo que tu estómago posiblemente se cierre, el apetito no va a estar presente. ¿Por qué? Porque es sobrevivencia pura. Vamos a pensar que esa idea, creencia, situación entró a mí, la estoy masticando, la asimilo y la voy procesando. Cuando se activan los procesos relacionados con el estómago, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo a través de ese lenguaje es que estamos percibiendo una dificultad para aceptar o digerir a una persona o un acontecimiento. Hay una intolerancia ante lo que creo que no es de mi agrado. Me puedo estar resistiendo a ideas nuevas, sobre todo a esas ideas que no proceden de mí. Puede estar también ese crítico interior súper fuerte, súper demandante, que me está impidiendo ceder y que está callando mi corazón. Tal vez también estoy sintiendo una dificultad de adaptarme a nuevos planes o también a estas situaciones que van en contra de lo que yo pienso. Y pues obviamente, o tal vez esta persona se acuse de una falta de astucia. Si pensamos en gastritis, por ejemplo, ya más específico, de lo que estamos hablando es de un enojo. ¿Cómo funciona la gastritis? A grandes rasgos, los jugos gástricos van deshaciendo la comida que yo ya ingerí. Pero si no hay comida y esos jugos gástricos son segregados por mi estómago, ¿qué es lo que voy a digerir si no hay nada que digerir? No hay un alimento sólido que digerir. Vas a sentir que te quema, que te estás quemando por dentro. Si tú pones atención a lo que te está queriendo decir tu cuerpo, posiblemente estés sintiendo mucho enojo. Si fuera el caso que dices, no, pero mira, si yo no siento ningún enojo, no está pasando nada y no sé por qué tengo gastritis, ahí te invito a que recuerdes que una cosa son esas pequeñas alertas que nos va diciendo el cuerpo y que dejamos de escuchar, y otras son cuando cada vez se va volviendo más y más crónico, y es ahí donde debemos poner un poco más de atención, un poco más de profundidad para buscar la raíz de este proceso. Pero bueno, si hablamos de, por ejemplo, un dolor en la barriga, cuando hablamos arriba del ombligo, ahí lo que estamos sintiendo es miedo. Hay una preocupación por una situación que tiene que ver con los demás. Me preocupo por ellos. Si hablamos de la barriga en la parte de abajo, del ombligo para abajo, estamos hablando de una preocupación por el momento, por lo que estoy viviendo en el momento y posiblemente por un miedo al que me puedo enfrentar. Hay una amenaza, algo que yo estoy percibiendo como una amenaza. Recuerda, las percepciones es lo que importa. Tal vez esa señora que está frente a ti no es mala, no te está haciendo nada, pero si tú lo percibes como dañino, tu cuerpo te va a avisar. Y es ahí donde nos apoyamos de esta súper herramienta en la que habitamos. Si hablamos de indigestión, ¿qué es lo que pasa? Hay una acumulación de ideas en mi interior. Se fue acumulando y entonces no puedo digerir lo que estoy viviendo. Y entonces, si constantemente padezco de una indigestión,
y estoy acostumbrado a meterme una pastillita mágica que resuelve el problema, no me voy a dar cuenta de que me está resultando demasiado pesada esa situación y yo ya estoy harto. Cuando hablamos de colitis, recordemos que el colon es esa porción más larga e importante del intestino grueso y que tiene la función de acumular los residuos de la alimentación digerida. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vamos traduciendo a nuestros lentes 3D? Cuando hablamos de este desequilibrio, se caracteriza por diarreas, por parte de esta indigestión, inflamación, flatulencia. Entonces, por ejemplo, las flatulencias. Los gases se acumulan en nuestro cuerpo cuando masticamos tragando aire o cuando estamos hablando, vamos tragando aire que se va quedando en nuestro interior y suelen indicar la existencia de un miedo a una pérdida. Y esa pérdida me está generando inquietud, está activando ese nerviosismo y se va acumulando, acumulando, acumulando hasta que busca salir, ya sea a través de la boca o a través del ano. Cuando sientas flatulencias que te están doliendo, te invito a que mires si te estás preocupando demasiado por algo, por alguien, por una situación, a que tomes conciencia de lo que tienes en lugar de lo que puedes llegar a perder. Y tal vez si te relajas, podrías evitar el seguir reteniendo todas esas posesiones que crees tener, que quieres controlar, a las que te estás aferrando. Si hablamos de un proceso de diarrea, lo que está pasando es que mi cuerpo está rechazando los alimentos antes de asimilar los nutrientes. Es decir, algo pasó que enseguidita yo necesito sacar eso rapidito. Hay un rechazo demasiado rápido de lo que puede ser bueno, pero no te estás dando el tiempo de asimilar, de mirar qué es lo que está pasando, no le estás viendo la utilidad. Y aquí estamos hablando de 4 miedos. El primero es de no tener algo, el segundo es de no hacer lo suficiente, el tercero es hacerlo mal, miedo a hacerlo mal, y el cuarto es miedo a hacer demasiado. ¿Te vas dando cuenta cómo los procesos se van haciendo cada vez más complejos? Por eso es importante que hagamos pausas, precisamente para digerir todo lo que vamos viviendo, para que podamos discernir entre lo que es nutricio para mí y lo que necesito desechar, pero necesito desecharlo realmente, no por miedo, no por un rápido, vamos, sácalo de mi cuerpo ya. Por otro lado, si hablamos de estreñimiento, necesitamos comprender cuál es la función del intestino grueso y es evacuar lo que ya no le sirve al organismo y está ligado a soltar viejos pensamientos que ya no son útiles. Nuevamente vemos 4 puntos importantes en este proceso de estreñimiento y el primero es que la persona generalmente se contiene de decir o de hacer cosas por miedo a disgustar a alguien más o de perder a ese alguien importante. El segundo punto que miramos dentro del estreñimiento es una dificultad, lógicamente, para dejar ir por el típico sí que tal algún día lo necesito. Y ahí vamos a pensar en la ropa. ¿Cuántas veces, no, algún día voy a entrar en este pantalón talla tal? O esta cajita no la voy a tirar porque seguro me va a servir para guardar tal cosa. Y entonces observa cómo vamos acumulando y entre tanto acumular y acumular a veces ya es basura. Sin embargo, continúo manteniéndola en mi interior, en mi casa, en este caso. El tercer punto que vemos en el estreñimiento es cuando una persona es forzada a dar, ya sea su tiempo, su espacio, algo que no quiera dar, pero que se está viendo forzada a hacerlo. Y que si termina dándola o dándolo es para no sentirse culpable.
El cuarto es un poco más complejo, pero vamos a ver, tal vez aplique para ti también. Puede que tenga ideas fijas sobre un evento del pasado y que en el presente lo dramatiza en exceso. ¿Qué tal? ¿Cómo vas asimilando, cómo vas digiriendo todo esto? Recuerda que no es importante que lo retengas en tu cabeza, que lo retengas en tu memoria, simplemente permite que entre y que el proceso de asimilación se vaya dando poco a poco. Y la última de estas llamadas de alerta que tiene nuestro cuerpo, que voy viendo en el proceso digestivo, me encuentro con las hemorroides, que son esas varices anorrectales que pueden ser causadas por estreñimiento o inclusive también por diarrea, en donde hay una presión emocional por no querer mostrarla, ni tampoco se quiere hablar de esa emoción. Simplemente la tengo en mi interior, la retengo, y si observas de qué parte del proceso digestivo estamos hablando, es del final, ya estamos en el ano. Es una persona que generalmente se exige demasiado. Observa nada más, ya estamos en la punta, en el final. Y aún así la persona dice, no, es que yo debí de haberlo hecho tal, es que yo debí tal cosa. Se está exigiendo, cuando ya pasó todo el proceso de la asimilación y se va creando una tensión por querer tener algo, por querer tener a alguien. Y eso es a causa de una inseguridad material. Es decir, mi patrimonio se puede ver menguado, o mi matrimonio, o alguna situación en donde ya el proceso ya fue terminado, pero aún así yo me resisto a soltarlo. Y en muchas ocasiones este aferrarme a lo que ya fue digerido, a lo que ya fue procesado, es por una dificultad en la toma de decisiones. Y vamos llegando al final de este episodio, pero no podemos irnos porque no termina ahí. No basta con que yo haya comprendido, sí, ya sé cómo funciona, ya sé qué es lo que pasa, y como ahorita no tengo ningún padecimiento, pues no importa. Necesitamos llegar al final de este proceso digestivo emocional que estamos haciendo tú y yo, en donde vamos a ver 4 de los principales desequilibrios que tienen que ver con los procesos digestivos. Y el mensaje que tiene el estómago para ti es que te permitas soltar el control, que dejes de resistirte a esas ideas nuevas. Toma conciencia de tu capacidad de hacerte cargo. Confía en ti, confía en los demás, así como tu estómago puede digerir todo lo que tú le des, tú también puedes digerir todos los procesos que vivas. No necesitas decirle a tu cuerpo cómo hacerlo. Tampoco tienes que decirle a tu entorno cómo debe hacerlo, porque todos tenemos procesos diferentes para asimilar, para digerir las situaciones. Si tú te vuelves más tolerante contigo y con los demás, tu cuerpo también comenzará poco a poco a ser más tolerante con los alimentos que tú ingieres. La diarrea nos está diciendo que te permitas disfrutar más de lo que estés viviendo. No todos los procesos son malos. Siempre hay algo de lo que se puede aprender. Tal vez estés viviendo ahorita una situación que te está doliendo, una situación que no es fácil, pero si tú entras en esa calma, si tú entras en ese interior, vas a ver cómo hay algo nutritivo de esa experiencia para ti. Por eso es importante que cada vez te hagas de más herramientas que te permitan afrontar las diferentes situaciones. Por absurdo que sea, en ocasiones momentos de felicidad también pueden generar diarrea. Y ahí lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es: permítete sentir ese gozo, permítete recibir esa alegría que está llegando a tu vida. Y si no te puedes nutrir de buenos pensamientos para ti mismo, posiblemente sea muy difícil esperar que otros lo hagan.
El estreñimiento y las hemorroides nos hablan de aprender a confiar, a soltarte. Tal vez es momento de dejar ir esas viejas creencias que ya no te sirven, que nada más están ocupando un espacio que impide que llegue lo nuevo. Desecha esas ideas, desecha esos pensamientos basura para que puedas recibir más, pero con gozo, con alegría, con ese entusiasmo por la vida. Verifica también si eso que tienes miedo a soltar realmente lo necesitas. Si eso que tienes miedo a perder o a soltar, si lo dejaras ir, ¿realmente estás perdiendo algo? ¿Realmente estás perdiendo algo al permitirte decir o hacer lo que quieres? En general, los procesos de digestión nos están hablando de preocupaciones. Si tú ya estás listo para empezar a hacer ese cambio que tu cuerpo te está pidiendo desde hace tiempo, trabaja en tu interior para que puedas confiar en los procesos de la vida. Si tú das un paso confiando en que el suelo te va a sostener, la confianza estará presente y te permitirás asimilar lo vivido y dejar ir lo que verdaderamente no te sirve. Gracias por escucharme y ya sabes que si este episodio te gustó, compártelo en tus historias, etiquétame, envíaselo a un amigo para que cada vez seamos más las personas que trabajamos en nuestro interior y nuestro mundo logre ser diferente.